buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Carta. Este programa es una presentación de mi producto favorito, como se lo asado, como se lo frito. También es una presentación de Calzado Inglés. Y bueno, queremos darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, quien es la doctora María Graciela López. Ella es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, con quien queremos conversar precisamente sobre la pandemia. Y además de saludarte, María Graciela, y agradecerte que hayas aceptado la invitación, lo primero que yo te preguntaría es, ¿qué hemos aprendido en este tiempo de pandemia y de cuarentena? ¿Qué hemos aprendido con respecto al coronavirus que no sabíamos? Sí, gracias, Vladimir, bueno, por esta oportunidad de estar contigo en esta nueva etapa. Gracias. Fíjate, sí, afortunadamente hemos aprendido en líneas generales la comunidad médica, particularmente hablando de nuestro entorno, la comunidad médica venezolana, este tiempo que pasó desde el inicio de los casos en enero a día de hoy, junio, sí, hemos aprendido desde el punto de vista clínico cómo detectar, digamos, cuáles son los síntomas y signos de COVID-19, cuál debería ser el abordaje y sobre todo cuál es el mecanismo de transmisión que permite limitar e interrumpir la cadena de transmisión. Son datos importantes. Adicionalmente, cómo debemos tratar al paciente desde el punto de vista de prevención para el personal de salud. Es decir, esta nueva enfermedad nos trae un abordaje diferente a la hora de prepararnos para la atención del paciente. Necesitamos un tipo de protección personal y a la vez entender que desde el punto de vista de sus atenciones, estas deben ser rápidas, un examen físico muy rápido, muy preciso. Incluso la atención ante el paciente cambia, es diferente a fin de evitar la transmisión. Es decir, hay un entorno completo, sobre todo desde el punto de vista clínico, de atención diferente en COVID-19, además de todas las consideraciones preventivas también para interrumpir la cadena de transmisión. Donde probablemente hemos avanzado menos desde el punto de vista de tratamiento específico, donde todavía no tenemos un tratamiento que haya mostrado eficacia y por tal razón todo lo que se usa al día de hoy son tratamientos, digamos, experimentales y lo que se llama medicina uso compasivo de drogas. Ahora, una pregunta con respecto a ese punto que tú planteas, María Graciela López, quien es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Esos tratamientos que se están usando, de esos tratamientos, ¿cuáles han sido los más efectivos? Que tú puedes decir, mira, es recomendable este, descarta este porque no sirve. Por ejemplo, aquí se habló de interferón, se habló de la hidroxicloroquina, en fin, se ha hablado de varias alternativas, pero ¿cuál ha sido la que mejor ha resultado y cuál es la que hay que descartar de plano? Sí, no, bueno, ojalá pudiéramos tener esa respuesta. No hay ni medicamentos regulares, ni buenos medicamentos acá. Cuando nos apegamos, digamos, al método científico, que es la manera, como sabemos, y producto de los resultados de los estudios clínicos hasta el día de hoy, no hay un medicamento que haya mostrado una eficacia y podamos decir si este es el tratamiento indicado. Digamos, los que más, si me haces hacer un rango, los que más son los medicamentos antivirales. Entonces, el Remdesivir puede ser una de las drogas que está en el primer escaño en relación a efectividad, todavía no completamente comprobada. Y de ahí en adelante vienen una gama de tratamientos que van perdiendo eficacia y probablemente al final puede ser que esté el interferón. El interferón es una droga al principio de la cual se habló mucho, sin embargo, no hay un estudio clínico realmente que compruebe efectividad de la droga y está como en el medio todavía la hidroxicloroquina, que ha sido muy controversial. Estudios a favor, después un estudio cuyos datos no fueron concluyentes y un estudio que no tuvo la rigurosidad científica necesaria. Es decir, la hidroxicloroquina todavía está en limbo en relación a su efectividad o no, y lo que estamos haciendo los médicos es tomar las decisiones, como decimos,
en la cama del paciente, al pie de la cama del paciente, individualizar los casos para saber cuál es el tratamiento más efectivo. Y allí en adelante está el uso de los esteroides, que bueno, que cuando hay un proceso inflamatorio severo están indicados en líneas generales, no es que es una indicación diferente en COVID-19, y bueno, y todos los demás son tratamientos experimentales que aún no han mostrado eficacia. Entonces nos quedamos con antivirales, con hidroxicloroquina en un intermedio y con el uso de esteroides. También es bueno saber tu opinión, María Graciela, con respecto a la manera en que se ha abordado el coronavirus en Venezuela. Hablemos un poco de las cifras comparando con otros países, las razones por las cuales no tenemos, digamos, las mismas cifras que en otras naciones, y también, digamos, las modalidades de cuarentena que hemos observado en el país. Sí, es cierto que en Venezuela, comparativamente con nuestros vecinos, por ejemplo, Colombia, Brasil, el resto de Latinoamérica, incluso Ecuador, Perú, Chile, que sobre todo Perú y Chile, que vienen en ascenso, no nada más en número de casos, sino incluso en mortalidad, Venezuela muestra menor número de casos y menor porcentaje incluso de mortalidad. Y esto es visto desde el punto de vista comparativo, y hay varias consideraciones para esto. Primero, nosotros estamos en un aislamiento que, como es sabido por todos, no viene desde la cuarentena de marzo. Nosotros somos un país que tenemos limitaciones para el traslado, con una disminución, por ejemplo, del número de vuelos, y que se hacen comparaciones muy cercanas con Panamá o Bogotá, por ejemplo, donde tenían vuelos semanales, 60 vuelos semanales a Europa, mientras que en Venezuela habían 6 vuelos semanales a Europa. Entonces, por supuesto, estábamos en un aislamiento, y los aislamientos, desde el punto de vista estricto sanitario de salud pública, en el momento pandémico, por supuesto, jugó a favor una característica tan triste realmente y digamos, un problema, porque realmente los aislamientos de los países son problemas. En el caso de la pandemia COVID-19 jugó a favor con la inicial entrada en número de casos. Posteriormente tenemos que decir que si bien los casos comparativamente son bajos, digamos lo reportado, también es bajo el número de pruebas que se están realizando en Venezuela. Cuando se habla de número, en Venezuela se dan cifras globales entre las pruebas rápidas, que son pruebas de anticuerpos de menor sensibilidad, es decir, tienen mayor número de falsos negativos, y allí mismo se meten las pruebas que se están realizando, que es la PCR o la reacción de cadena polimerasa, que es las pruebas, digamos, aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y sobre la que los países están dando sus estadísticas. Esta es la prueba realmente diagnóstica para COVID-19 por su alta sensibilidad y especificidad en las primeras semanas de inicio de los síntomas, sobre todo las primeras 2 semanas. Entonces, si yo realizo menos pruebas PCR, probablemente voy a tener menos diagnósticos. Entonces, se conjuga el aislamiento, la técnica diagnóstica que no es comparable con la estadística que están dando a nivel internacional, aunado a que sí, hay que decir que hoy se está haciendo un control que nos pareciera bastante estricto de esta cadena de transmisión, si bien comparativamente, como decíamos, son bajos los casos en relación a Latinoamérica. Nosotros tenemos 5 semanas de un aumento de casos. Fíjate que nada más la semana pasada tuvimos 900 casos en una semana. Nosotros nos tardamos 70 días, 70, para llegar a 1000 casos. Y en una semana tenemos 900, es decir, tenemos un aumento semanal, que sí podría hablarse de exponencial, no diario, pero semanal. Y es decir, Venezuela está en su curva en el aumento del número de casos. Y también comentar, Vladimir, que cada país tiene su curva diferente y su tiempo. No podemos decir... Perdón, María Graciela, ¿por qué se ha dado ese crecimiento exponencial? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿En qué han fallado las estrategias, digamos, oficiales en torno a este tema? ¿Y en qué hemos fallado los ciudadanos también? Porque es importante ver esto. Muy importante, así es. Bueno, desde el punto de vista, digamos, tenemos una realidad
que todos los países la tienen, todos los países ahorita tienen problemas en sus fronteras, sobre todo estamos hablando de Latinoamérica, pero Venezuela, que tuvo, digamos, esta migración tan intensa, producto de esta misma situación pandémica y la presión económica, muchos de venezolanos han regresado al país. Y en las fronteras se está haciendo un control, se están poniendo, digamos, en una cuarentena, en un aislamiento de 14 días. Sin embargo, había que evaluar las características de este aislamiento, Vladimir. Cuando las personas que están entrando, todas se reúnen o se reúnen un número importante de ellas, más bien probablemente estamos incrementando la cadena de transmisión dentro de esas personas que posteriormente se van a desplazar a su región, a su estado, a destino. Y cada quien va a tener un momento diferente de contagio. Entonces, cuando se le hacen las pruebas, sobre todo la prueba rápida de baja sensibilidad, puede ser que esté negativa, y cuando se va a su estado, allí empiezan los síntomas y se hace positivo. Entonces, probablemente en la manera del aislamiento de las personas que están entrando por la frontera, yo creo que allí hay un tema a mejorar, porque deben ser verdaderos aislamientos. Estas personas deben estar a una distancia mayor de 2 metros, preferiblemente solas en una habitación. Eso es por un lado. Y por supuesto, lo que comentábamos de las pruebas que se están haciendo, hay que decir que están centralizadas en el Instituto Nacional de Higiene, ya todo el mundo lo sabe, lo hemos comunicado todas las sociedades científicas. Se necesitarían al menos 9 a 10 centros más para la realización de la prueba PCR distribuida en todo el país para hacer los diagnósticos de manera más adecuada, por lo menos hacer 2.000, 3.000 pruebas de PCR al día. Sería, digamos, mejor a lo que está haciendo ahora, cuyo número tampoco conocemos exactamente. Y tienes razón, la población también falló. Cuando... Te preguntaba si tenemos los equipos para todas esas pruebas, los kits, todo eso para las pruebas. ¿Hay en suficiente cantidad en Venezuela? Sí, te oí entrecortado en el momento, pero te quería comentar el tema del cumplimiento de la cuarentena. Ajá. Adelante, adelante. Sí, cuando estábamos en cuarentena, no antes de esta flexibilización de las últimas 2 semanas y media, sino cuando teníamos todavía el establecimiento de cuarentena, las últimas semanas había un cumplimiento inferior al 40%. Las personas las veíamos en la calle, no nada más con muchas personas alrededor sin cumplir la distancia requerida mayor a 1,5 metros, sino también algunas con uso inadecuado de la mascarilla o tapabocas, la mascarilla puesta así, o puesta de corbata, no tapando nariz y boca. Ajá. Los veíamos muy juntos y muchos de ellos incluso sin mascarilla. Entonces, el incumplimiento de las medidas básicas preventivas, por supuesto, aumenta la cadena de transmisión. Tenemos el conocimiento de personas infectadas, que anecdóticamente hay que decirlo, porque yo creo que a las personas les llegan mucho estos mensajes. Hay mucha gente que está hospitalizada hoy en un CDI o en alguna clínica, el que tiene la fortuna de tener un seguro médico, y dice, es que yo pensé que no había, es que yo pensé que la cuarentena era por el problema de la gasolina. Y no, claramente tenemos que decir, hay COVID-19 en el país, la transmisión está aumentando, el número de casos está aumentando, y bueno, tenemos una cifra de mortalidad ya del 33 personas fallecidas por COVID-19 que se han reportado. Podrían haber otras en las cuales fallecieron y no se hizo la prueba, por ejemplo. Entonces, hay que alertar a la población, si hay COVID-19, saque el tema político de COVID, de la pandemia, porque es una realidad y que lamentablemente nos puede afectar a todos. Fíjate, ese punto es importante con respecto a un asunto, y es de los subregistros. Pudiéramos tener, María Graciela, subregistros significativos de casos, me refiero, que no estén en un monitoreo completo de las personas que estén infectadas y que no se reportan, no se conocen. Claro, eso ocurre no nada más ahora en COVID-19, sino ocurre en líneas generales con la mayoría de las enfermedades infecciosas y sobre todo cuando hay una epidemia.
hay subregistro porque las personas no tengan síntomas leves, por ejemplo, y se queden en casa y no vayan a hacerse la prueba. Esto es un punto muy importante hoy en Venezuela cuando sabemos las medidas tan estrictas que se están tomando de aislamiento. Esto podría ocasionar miedo en la población a buscar atención médica. Estamos preocupados por ese punto, porque las personas podrían buscar atención médica tardíamente cuando tengan una enfermedad complicada. Entonces, aquí prela la salud, hay que buscar la atención médica, hay que irse a hacer la prueba. Ese es un punto. El otro punto, Vladimir, es que el diagnóstico es una enfermedad nueva y las personas podrían acudir al médico y el médico hacer un diagnóstico paralelo, un diagnóstico diferente, descartar COVID-19 desde el punto de vista clínico, eso también podría ocurrir. Y hay un fenómeno o una situación muy particular con COVID-19 y es la presencia de asintomáticos. El asintomático, que al principio se había hablado que era un número muy bajo de la población, yo ya hoy no me atrevería a decir porcentaje, al principio se decía que podría estar alrededor del 5%, pero tenemos los datos de un crucero donde los asintomáticos fueron más del 50% de los casos. Es decir, hay muchas personas que podrían estar en la calle utilizando mal la mascarilla, no lavándose adecuadamente las manos y tener el coronavirus y poder estar ocasionando transmisión sin presentar síntomas. Entonces ellos mismos no saben que están infectados. Por esa razón, la importancia del cumplimiento de las medidas preventivas. Entonces, presencia de asintomáticos, personas con síntomas leves que no consulten y se vuelve el mismo tema de la realización escasa de la técnica PCR. Entonces, tenemos varios factores que pueden jugar un papel en el reporte y en la detección, digamos, menor del número de casos que pasan en Venezuela, pero también pasa en el resto del mundo. En las enfermedades infecciosas puede haber subregistro y siempre se dan los números de los casos confirmados, en este caso confirmados con PCR. Hay un asunto que mucha gente comenta, María Graciela, y es quizás el uso político del coronavirus. ¿A qué me refiero? Me interesa mantener a la población encerrada, pues digo que han aumentado los casos. Me interesa flexibilizar por alguna razón, flexibilizo. Es decir, ¿hasta qué punto las medidas que se están adoptando en el Ejecutivo Nacional para combatir el coronavirus están deslastradas de cualquier otro cálculo distinto al cálculo meramente sanitario, en tu criterio? Bueno, esa respuesta es muy difícil de saber. Sin embargo, lo que vemos es que se han adoptado las medidas desde el punto de vista sanitario que se han adoptado en el resto del mundo. O sea, estas no son de medidas diferentes, no es que en Venezuela se esté haciendo algo diferente al resto del mundo. Se está aplicando cuarentena, medidas de distanciamiento social, el sitio sobre el uso de las mascarillas, la detección de los casos que están llegando a través de la frontera. Todas estas son medidas que se están tomando en Venezuela y en el resto del mundo. El punto es que tenemos un país tan politizado y hay un tema también de credibilidad, y lo tengo que decir, Vladimir, quisiéramos oír siempre la información de los organismos de salud del Estado, una información directa del Ministerio de Salud de Venezuela. Entonces, cuando probablemente se dan informaciones, digamos, con representantes que han jugado históricamente un papel más político, la gente tiende a politizar la información que le están dando. Entonces, hay que separar muy. Tenemos algunos problemas en realidad, es una pandemia, es mundial. Y por esta razón, la importancia de entender que es una realidad que no tiene que ver con la gasolina ni con partidos políticos ni con colores, sino con salud. Y ahora, en este momento, es muy importante eso que siempre decíamos, que la salud es lo más importante. Hoy lo estamos viviendo y la piel, entender que el mundo completo
puede parar producto de una situación sanitaria y que las personas entiendan que COVID-19 llegó a Venezuela. Tenemos un pequeño problema de conexión con el internet, ¿no? Y te quería preguntar, sí, exactamente, fíjense, se nos ha ido el aire. Gracias. Ajá, retomamos un poquito nuevamente. A lo mejor tienes algún otro aparato conectado, María Graciela, alguna otra computadora, no, algo, internet. La verdad no. La verdad no, ni el teléfono, ¿verdad? Perfecto. Es no, para ver. Ni el teléfono, lo vamos a chequear. Sí, exactamente. Y quiero ver también los comentarios de la audiencia para ver cómo lo podemos remitir también. Fíjate, eso que tú has dicho es importante, María Graciela, el asunto político, que muchas veces matiza cualquier información que se dé, cualquier boletín, cualquier recomendación, ¿verdad? Ahora, también me gustaría saber, con respecto a los síntomas, digamos, ¿cuáles son, cuando la enfermedad es sintomática, pueden variar los síntomas entre una persona y otra? Por ejemplo, entre una persona de 20 años y una persona de 60 o 70. Sí, los síntomas son diversos, diferentes. Siempre se ha hablado de fiebre, tos seca, agotamiento, debilidad, puede haber dolor de garganta. Sin embargo, por ejemplo, en la población más joven, la población pediátrica, puede ser que hasta el 50% no haga fiebre. No se presente la fiebre como un síntoma clínico. O puede ser que en los niños los síntomas respiratorios tengan, digamos, una importancia menor y puedan tener más síntomas gastrointestinales. Ajá. Dolor abdominal, incluso diarrea, náuseas. Esto se presenta más, si bien se puede presentar en el adulto, pero proporcionalmente puede presentarse más en la población pediátrica. Y algunas personas, incluso adultos, puede darle malestar general, dolor de garganta, debilidad y una fiebre muy baja, y otros pueden tener una fiebre de mucha intensidad, de 3-4 días de duración. Es decir, los síntomas son diversos y el mensaje a la población es que hasta la presencia de síntomas respiratorios o síntomas gastrointestinales acompañados de fiebre o no, acude al médico. La indicación es que llame primero, o si no puede llamar, a una distancia superior a 1 metro del personal de salud, diga sus síntomas para que pueda ser derivado por los diferentes canales de atención. Hoy en los diferentes centros de atención pública y privada tenemos triajes diferentes en relación a si hay sospecha de COVID-19 o no. Pacientes con síntomas respiratorios los vemos por un lugar determinado en la atención, y los pacientes que van por alguna otra causa al hospital lo vemos, digamos, por un sitio diferente. Es el deber ser en la atención actual ante esta pandemia. Y un punto importante, Vladimir, es comentar que si tiene síntomas clínicos de esta enfermedad o de cualquier otra, cierto que acuda al médico, pero no esté en la calle, no vaya hoy, digamos en este aumento el número de casos, a citas rutinarias con su médico, citas que no se consideren una emergencia o muy importantes. Si por ejemplo tiene una enfermedad crónica y necesita un control, por supuesto este control es importante, pero la recomendación es que llame primero a su médico, porque los centros de salud, por supuesto, están en el escaño o en el puesto más alto en relación a la transmisión, como están los supermercados, por ejemplo, o cómo están en esta flexibilización los gimnasios o los centros comerciales. Entonces son sitios, digamos, calientes para la adquisición o la transmisión de COVID-19. Otra cosa, los derechos del paciente en esta situación. Por ejemplo, un paciente puede negarse, doctora María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, un paciente puede negarse a ser recluido, por ejemplo. Puede decir, mira, yo no quiero que me recluyan en un X o Z centro, quiero estar en mi casa. ¿Tiene el Estado el derecho de obligarlo a ser recluido? Sí, esto es un gran punto, Vladimir. Por supuesto, existen derechos que no son nada más derechos de los pacientes, sino son derechos civiles. Estamos ante una pandemia y sí, debe haber un aislamiento que debe ser muy rigurosamente cumplido para limitar la transmisión. Eso es lo primero que yo tengo que decir en este punto.
Sin embargo, no puede haber, digamos, aislamiento forzoso, porque se están cercenando derechos civiles y entonces debe explicarle muy bien a la población qué es lo que está ocurriendo y cuál es la manera en la que va a ocurrir. Un poco haciendo educación, Vladimir, que es el gran punto que yo creo que ha sido una oportunidad para mejorar en esta situación de COVID-19. En línea general, es un punto que atender. La educación nos parece que ha sido, o digamos, la información a la educación, a la población en relación a los aspectos preventivos, ha fallado. Se dan reportes, dentro de ese reporte diario se dan algunas indicaciones, pero debe haber una campaña fuerte, contundente de cuáles son las medidas preventivas para evitar la transmisión, pero a la vez, si una vez usted está presentando síntomas del FBC, debe haber un aislamiento estricto. Yo creo que explicando mejor a la población, Vladimir, esta medida va a ser, por supuesto, mejor percibida, aceptada probablemente, y respondiéndote muy directamente el punto, sí, no se puede obligar a las personas a irse a una reclusión, las reclusiones o los aislamientos no pueden ser obligados ni de la importancia del mismo se va a cumplir. Entonces es un tema de educación y de una comunicación realmente asertiva. Aquí hay otras preguntas, por ejemplo, fíjate, pregunta Yasmín acá en el Instagram, también en este chat. Yasmín NB, ¿cómo se sabe que un asintomático se ha curado del virus estando en cuarentena y no presenta síntomas? Sí. Si ya no tiene replicación que es haciendo la prueba. Si yo me hago una prueba y está positiva, no tengo síntomas, soy un asintomático. Y la única manera de saber que ya el virus dejó de replicar en mi sistema respiratorio alto es haciendo otra prueba después de los 14 días para comprobar que ya la prueba se haya negativizado. De resto, no hay manera de saber si ese virus sigue replicando en rinofaringe, en las fosas nasales. Entonces volvemos al tema de la realización de las pruebas activas para poder determinar asintomáticos y cuándo dejó de replicar el virus. ¿Te puede dar el coronavirus? ¿Te puede dar 1, 2 o 3 veces? ¿Puede dar muchas veces el coronavirus? ¿Te puedes contagiar varias veces? Fíjate, esta información todavía está, digamos, por comprobar. Hay que recordar que conocemos la enfermedad desde hace 6 meses. Sí se ha comprobado que personas que se hicieron negativas a la prueba PCR volvieron, se realizaron la prueba y estaba otra vez positiva. Pero se piensa que esto ocurre por fragmentos del virus en las fosas nasales que no producen enfermedad, ¿sí? Son fragmentos del virus y al realizar esta prueba que es molecular, se detecta la presencia molecular de fragmentos del virus, pero no son virus que efectivamente puedan producir enfermedad en la persona. Creo que hay que esperar un poco más de tiempo para ver los estudios en relación a los anticuerpos protectores y poder discernir si una persona que hace síntomas de COVID-19 va a quedar protegida y cuánto tiempo va a quedar protegida. Todavía es preliminar y bueno, estamos esperando esos resultados. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo prevenir con estos cambios de clima? Porque llegaron las lluvias, dice Víctor Lindo. ¿Esto es un factor que puede agravar o no necesariamente? Bueno, esto es un factor que definitivamente también llegan otras enfermedades. Entonces llegó el dengue, no es que va a llegar, ya llegó, ya tenemos reportes de casos de dengue, llegan aumento de otros virus respiratorios. Cuando vienen las lluvias también pueden aumentar los casos de diarreas porque se acumula inadecuadamente las aguas, es decir, vienen otras enfermedades junto a COVID-19 que complica aún más el diagnóstico desde el punto de vista clínico, porque por ejemplo el dengue se presenta fiebre alta, malestar general, podría haber erupción en la piel y estos síntomas se parecen también a COVID-19
Por esa razón, el médico tiene que tener alto índice de sospecha en relación a las dos enfermedades para poder hacer un descarte adecuado. Entonces llegan las lluvias y sí, llegan más enfermedades, y por esa razón las medidas preventivas no deben ser nada más para COVID-19, sino las enfermedades que se transmiten por vectores, por zancudos, y también en la adecuada, digamos, manipulación de las aguas, aumentar la calidad de las aguas que se consumen. Te puede dar, María Graciela, te puede dar dengue y coronavirus al mismo tiempo, por ejemplo, puede ocurrirle a una persona de sí, sí, ¿tenemos algún aló? ¿Me escuchas? Ajá. La educación es primordial para evitar el contagio, dice Araceli Castillo. Ajá. También hay por aquí, tenemos un problema de intermitencia con el internet, pero hay otro comentario por aquí, dice, Maduro y los Rodríguez decían que tenían todo el control y había 100.000 camas. Entonces, dice, no es como tal el virus, es lo malo de lo que estamos viviendo hace 10 años. Bueno, es un comentario ahí en el orden político, dice que el hambre ha matado más gente, los colectivos han matado más que el virus y la guardia ha matado más que el virus. Comentarios que vimos acá también. No sé si tienes alguna opinión al respecto, María Graciela. Creo que tenemos un problema con la conectividad. Vamos a ver si volvemos. Aquí hay otras preguntas o comentarios. Aquí dice Raúl Hermoso, mientras se reincorpora María Graciela. Los que aún siguen creyendo en esta falsa revolución, que socialistas no tienen ni el puntico de las IES, deben dejar de taparse los ojos y de justificar lo injustificable. Este es un comentario aquí ya que él hace y se le respeta su punto de vista. ¿Cómo se sabe que un asintomático se ha curado del virus? Ya lo leímos por acá. Dice Alfredo Daniel Lozada. Vamos a ver si es posible reencontrarnos con María Graciela. Dice por acá Alfredo Daniel Lozada Vargas. Las condiciones impuestas por la OMS son criminales y falsas y usadas por los países para cargar contra las libertades civiles. Más serán las muertes ocasionadas por la cuarentena que por la pandemia, porque en los medios de comunicación no se visibiliza los países que se han alejado de las condiciones de la OMS, y discutimos sus números para que vean quiénes están en mejores condiciones tanto en salud como en economía. Bien, otra opinión. Ajá, nos reincorporamos, María Graciela, que hemos tenido intermitencia con internet, pero aquí estoy. Ah, ok. Sí, okay. Así es. Ajá, fíjate, otro asunto tiene que ver con la alimentación. ¿Qué es lo que no se debe consumir cuando una persona tiene el coronavirus o sospecha que tiene coronavirus? ¿Qué es lo que debe dejarse de consumir? No hay ninguna indicación particular en la alimentación en los casos de coronavirus. La alimentación debe ser balanceada, debe haber una adecuada hidratación, lo cual es muy importante. Y el mensaje que si está tomando algún medicamento por alguna condición crónica, por alguna enfermedad crónica, mantenga tomándose su medicación, porque sí, por supuesto, vemos cómo las personas con algunas comorbilidades o factores de riesgo que no tenemos la mayoría complicarse. Pero desde el punto de vista de la alimentación o nutricional no hay ninguna recomendación en particular. Aquí hay otra opinión, dice Adriana Sánchez, te lo pongo para que la leas. Necesario que tenga más invitados así. Felicitaciones, Vladi, la información oportuna y veraz es vital. Aquí dice otro ciudadano que nos escribe. Entonces, yo estoy en Ecuador y aquí no llegamos al número de pruebas hechas como en Venezuela, donde el gobierno, uno ve las cadenas de Maduro, no sé cuántas pruebas, y ahora se sale con esto. Me refiero que es con la radicalización de la cuarentena, ¿no? Sí. Fíjate, Vladimir, yo creo que aquí es lo que comentábamos de sacar el tema político. Como vemos un aumento en el número de casos, una situación muy delicada, compleja, preocupante en el estado Zulia, donde vemos el colapso de los centros asistenciales con aumento de la mortalidad. Por supuesto que es prudente el reinicio de la cuarentena. Durante todos estos meses, Vladimir, es posible que demos avances en relación al aumento de las actividades económicas y de acuerdo a los casos que se presenten de COVID-19 e incluso la mortalidad, otra vez
Entonces, sí, esto es un poco, y es difícil decirlo, pero es un poco ensayo y error. Probablemente la flexibilización anterior fue bastante extensa, cuidado una de la actividad económica sin abrir todas a la vez para poder un poco controlar este aumento del número de casos. Nuestro sistema de salud es colapsable con muy pocos casos. Allí no caben las comparaciones con el resto de nuestros vecinos, países vecinos. Y por esa razón, con esta cantidad de casos, particularmente estamos de acuerdo con retomar cuarentenas cuando vemos este aumento exponencial del número de casos. Aquí hay otra opinión. Héctor Contreras, a mí hay algo que no me cuadra en esa cifra. El porcentaje de infectados por edad es totalmente distinto al resto del mundo. ¿Qué tenemos los venezolanos de distintos? Sí, es cierto que el número de casos, inicialmente, los estudios, pero son estudios muy grandes que incluso abarcaron estudios epidemiológicos de 70.000 personas. La media de edad en China inicialmente eran 50 años, 50, 55 años, edad para la infección. En Venezuela vemos como el rango de edad más importante está entre los 20 y 29 años. De hecho, por debajo de los 30 años es alrededor del 45% de los casos, un número realmente significativo. Pero esto se debe a las características, digamos, demográficas diferentes de cada país. Nosotros somos una población más joven que Europa, por ejemplo, que Italia, que España, e incluso que China, pero además también depende de la actividad económica. Son las personas que salen más a la calle, las personas que están regresando más por nuestra frontera. Es decir, se trata de las personas que se han expuesto más al virus, a los cuales hay síntomas y se les ha hecho el diagnóstico de COVID-19. También el gobierno habla de casos importados. Por lo general, las explicaciones vienen asociadas al argumento de que se trata de casos traídos de otros países. ¿Cuál es el problema que se digan casos originados aquí o originados de otros países? O sea, ¿por qué se hace tanto énfasis en esto, según tu criterio? Sí, es una pregunta que también nos hacemos la comunidad médica, científica, los académicos, digamos, porque realmente es una clasificación que no, desde el punto de vista médico y de salud pública, cuando cuando hay una epidemia, se catalogan inicialmente los casos como un caso importado o autóctono. Pero una vez que hay una pandemia, que sabemos que es una enfermedad que de hecho en todos los países inició siendo importada, porque inició en China, ya hay que decir que bueno, que son casos que están una connotación que pudiera de alguna manera quitar responsabilidades a los entes de salud pública nacional. Son casos en Venezuela, los cuales se deben atender en Venezuela, si bien pueden ser, digamos, producto de la entrada de personas al país, pero realmente pudiera, digamos, haber algún matiz que las personas podrían considerar político, y entiendo que esto produzca confusión y se vuelva al tema político mezclado con el tema de salud, que es realmente lo importante en este momento. Aquí también preguntan que si es cierto que los gargarismos con sal matan el virus que inicialmente se aloja en la garganta durante los primeros 5 días. ¿Esto es cierto? No, realmente esto no tiene ningún basamento médico ni científico. Ojalá que esta fuera una intervención adecuada, pero realmente no. Hay que mantenerse adecuadamente hidratado. Imagínese que usted tiene un dolor de garganta, entonces usted se va a sentir aliviado si se toma una bebida caliente,
si se toma probablemente algún anti-acetaminofén para disminuir el dolor de cabeza, si lo presenta, pero realmente no tiene ninguna, digamos, impacto en la replicación del virus en la garganta. ¿Cómo ha estado la comunicación, doctora María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología? ¿Cómo ha estado la comunicación entre la Sociedad Venezolana de Infectología y el Ejecutivo Nacional? ¿Han sido consultados? ¿Ustedes asisten a reuniones de evaluación? ¿Tienen alguna presencia, alguna incidencia en las decisiones que se toman? No, Vladimir, no. Inicialmente fuimos invitados a una reunión a discutir el protocolo de COVID-19 y finalmente, bueno, fue una reunión informativa en la cual se nos dijo lo que se iba a hacer y tuvimos muy poca oportunidad de interacción, para no decir nula, un derecho a palabra finalmente posterior, incluso hasta irrespetuoso en algunos momentos. Entonces, lamentablemente no hay una comunicación fluida, más allá de como sociedad científica, nuestro norte es justamente el apoyo a los entes tomadores de decisiones en relación a la salud pública. Nosotros tenemos más de 300 infectólogos distribuidos en todo el país. Somos una comunidad significativa y altamente preparada. Tenemos muchos colegas, digamos, abocados al estudio de COVID-19 y aquí me permites esta ventana para seguir poniendo a la orden a la Sociedad Venezolana de Infectología desde el vista técnico. Estamos aquí, Vladimir, estamos aquí, no tenemos ningún problema, por supuesto que no. Yo creo que estas circunstancias pandémicas tienen que llamar a la unión de la población, a la unión de los tomadores de decisiones y contar con los recursos valiosos que tiene el país. Se ha querido hacer una intermediación por las agencias internacionales y a mí me parece realmente que somos lo suficientemente inteligentes de parte y parte para poder tener una adecuada interacción, incluso sin alguna intermediación. Ajá, y a propósito de eso, el acuerdo con la OPS se ha cumplido bien, digamos, el acuerdo que se llegó a través de los dos sectores, gobierno y oposición, para los recursos de la OPS. ¿Qué saben ustedes de este punto? Bueno, eso fue un acuerdo inicial para obtener recursos para la respuesta COVID-19. Sin embargo, siempre estos acuerdos llevan unos procesos administrativos, diplomáticos, y para los médicos siempre van a ser burocráticos ante una epidemia o una pandemia. Entonces, por supuesto, estamos esperando la llegada de estos recursos para la adecuada atención de los pacientes. Pero realmente, desde el punto de vista, digamos, logístico, no tenemos el detalle de lo que está ocurriendo en este momento, más allá de la esperanza de que pueda llegar una ayuda en relación a equipos de protección personal. ¿Cuál es la diferencia entre la gripe normal, que según dicen tiene una alta tasa de mortalidad mayor, una tasa de mortalidad mayor, y el COVID-19? ¿Por qué es tan grave? Sí, ahí hoy sí sabemos, retomando esta pregunta inicial que me hiciste, que hemos aprendido de COVID-19, al principio decíamos que era una gripe como cualquier otra y que influenza producía tantas gripes o más que incluso COVID-19. Hoy sabemos que el impacto de COVID-19 es mucho mayor que el virus de la influenza. La tasa de transmisión de COVID-19 o el factor de transmisibilidad de COVID-19 es mayor a la influenza, es decir, es una enfermedad que produce mayor número de casos, por un lado, y desde el punto de vista de su control y tratamiento, hoy es complejo porque no tenemos tratamiento específico. Es decir, si hoy, 23 de junio, tengo que comparar influenza y COVID-19, yo diría que COVID-19 es una enfermedad de mayor impacto desde el punto de vista en número de casos y de mayor complejidad a la hora del tratamiento y probablemente mayor probabilidad de impactar al personal de salud y producir enfermedad e incluso muertes del personal de salud. Aquí dice Rodolfo Fuentes: buenos días, saludos de Colombia, la doctora habla con propiedad y criterio científico, hay que seguirle sus sugerencias. Aquí dice Yasmin: un buen tema sería hablar sobre el fenómeno del regreso de los connacionales a su país, algo que no se ve en ningún otro lugar del mundo.
Muchos jóvenes se fueron y ahora están regresando, lamentablemente lo hacen estando contagiados. Personas que están llegando de nuevo a nuestro país tienen el virus, no todas. Lo que estamos muy preocupados es por las condiciones del aislamiento que se está haciendo en frontera, que muchos sí podrían resultar infectados si no se toman las medidas adecuadas de distanciamiento social durante esa cuarentena que se realiza en las fronteras. Entonces, eso es un motivo de preocupación y sí lo comento, Vladimir, en el conocimiento de pacientes que hemos tratado, que han llegado de frontera y que nos relata que han estado en habitaciones con más de 20 personas, hicieron y que sus pruebas realizadas en esos 15 días fueron negativas y posteriormente llegaron a Caracas, por ejemplo, y aquí empezaron a presentar síntomas. Entonces, muy probablemente la adquisición del virus fue durante esa cuarentena y por eso insistimos en las medidas adecuadas de aislamiento, incluso, por supuesto, en fronteras son muy importantes. Pero no es una situación particularmente de Venezuela. Probablemente la proporción de personas que están entrando sí es más importante y más significativa en nuestro país, pero es una situación de frontera que están viviendo muchos de los países de Latinoamérica con sus connacionales. Otra pregunta sobre el origen del COVID. ¿Qué opina María Graciela? ¿Viene de origen natural o fue creado? Héctor Contreras. Sí, bueno, esa es la pregunta hoy del millón. Hay que decir que el virus filogenéticamente, es decir, en su estructura genética, se parecen más del 90% al SARS-1, a un coronavirus que conocía, y tiene otros componentes genéticos que hablan de que probablemente este virus estuvo presente en murciélagos y posteriormente en un hospedero transitorio, que es este animal mamífero, el pangolino. Entonces es probable que este virus haya cambiado, haya mutado. Los virus cambian, los virus mutan, hay mutaciones genéticas menores y en algunas ocasiones mayores que llevan a un nuevo virus. Entonces hay una explicación desde el punto de vista natural para tener este nuevo coronavirus. Hoy no podría decir yo que este es un virus de laboratorio, hasta que tengamos, digamos, alguna evidencia científica en ese sentido, pero decir que sí, que los virus mutan y probablemente esta constitución genética del virus sea posible por un cambio que se dio en la naturaleza. Dice Franklin López, me incomoda el término de casos importados, ya lo estábamos comentando, ya la doctora hizo referencia a este punto, ya nos queda muy poquito. Doctora María Graciela López, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. También por acá hay otros puntos. En Maracaibo siempre en sintonía, dice José Silva. Y bueno, me dicen también, hablan también sobre los casos que ingresan por la frontera, por las trochas, en el caso de La Guajira, ¿no? ¿Me escucha? ¿Aló? Te dejé escuchar, Vladimir, ¿me puedes repetir? Sí, sobre los casos que entran por la Guajira, alguien hacía como finalmente, adelante, te escuchamos. Sí, no, decir que están ingresando, las personas que se fueron del país, muchas están ingresando por toda nuestra frontera. Es Brasil, es Colombia, y fíjate que hemos hablado mucho de la situación del Zulia, pero uno de los estados o el estado que ha tenido mayor número de casos ha sido Apure. Entonces, hay situaciones importantes en nuestros estados limítrofes con Colombia que están ocurriendo. Los canales regulares donde hay controles, sino que pasan a través de las cosas regulares desde el punto de vista sanitario. Esto es una realidad y está ocurriendo. Bueno, doctora, yo le agradezco mucho a la doctora María Graciela López que nos haya acompañado. No sé si tienes algún comentario final que hacer, María Graciela, con respecto a todo esto, algunas recomendaciones finales, ¿no? Por el día de hoy. Bueno, si usted me deja, quiero comentar al final que, bueno, que tiene la población, que es una realidad la presencia
de COVID-19. Ajá. Proteja a su familia. Nadie va a querer transmitir el virus a algún adulto mayor o alguna persona con una comorbilidad que puede estar después afectado de manera importante por la enfermedad. Mantenga el uso de la mascarilla, manténgase una distancia superior a 2 metros o a la extensión de 2 brazos, que es más o menos 1,5 metros, 2 metros, y lávese frecuentemente las manos. Esta es la clave de muchos de los países que hoy tienen la situación pandémica controlada. Una última cosita. Por ejemplo, si se regularizaran los viajes al exterior o los viajes en avión, por ejemplo, de Caracas a Maracaibo, Caracas a Margarita, por ejemplo, ¿cuáles serían las medidas que habría que tomar allí para evitar correr riesgo las personas que puedan viajar? Sí, igualmente debe haber una distancia de al menos 2 metros entre un pasajero y otro y colocar zigzag a los pasajeros. Es decir, el punto de los aviones es muy, muy relevante porque estamos en un espacio cerrado donde la circulación del aire, por supuesto, es limitada. Entonces debe haber el uso estricto de las mascarillas, estricto. Debe haber una distancia de 2 metros entre un pasajero y otro y una colocación inteligente para limitar la circulación del aire entre las personas. Yo creo que son las medidas básicas, además del adecuado lavado de manos y la limpieza constante de las superficies. Ahora sí, doctora María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y vamos a seguir en contacto. No. ¿eh? Muchas gracias. Gracias bueno, a ti, Vladimir. Agradecerles a toda la audiencia por haber participado y decirles que este programa ha sido una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado, cómaselo frito, también de calzados ingleses y también de trajes Loaiza. Entonces será hasta la próxima y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Vladimir Villegas TV, y seguirnos por Instagram, Vladimir Villegas P, y también por Twitter, Vladi a la carta, @Vladi a la carta. Así que entonces será hasta la próxima.